Bueno chicos, empezamos con la temática de Avatar para irnos preparando, ¿no? Para ese estreno increíble y portentoso que se viene en cines el 19 de diciembre con la tercera entrega de la franquicia dirigida por James Cameron, Avatar Fuego y Ceniza o Avatar Fire and Ash, para los que quieran denominarlo así. Y bueno, y quería pues haceros un vídeo repasando lo que fueron las dos primeras películas de la franquicia, tanto la primera estrenada en el año 2009 como la secuela estrenada hace 3 añitos, en el 2022. Y bueno chicos, tengo que deciros que es una franquicia que me encanta, de momento solo está comprendida por 2 películas, algún videojuego que otro, como el Avatar Frontiers of Pandora, que lo lanzó Ubisoft hace, si no recuerdo mal, unos 2 añitos, y yo todavía estoy pendiente de jugarlo, la verdad que tengo ganas de jugar ese videojuego, de hincarle el diente, a ver si lo meten en el Game Pass de Xbox, ¿no? En algún momento. Pero bueno, volviendo con la temática central, con las películas, debo decir que yo desde que vi esa primera película en el 2009 en cines quedé absolutamente impactado y maravillado, ¿no? Como muchísima gente. Y por eso, bueno, pues se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine, aunque es verdad que con un poquito de trampa, ¿no? Ya que ha tenido entre 3 y 4 reestrenos en el cine ha tenido la película, ya que como sabemos Avengers Endgame o Vengadores Endgame, cuando se estrenó en el año 2019, logró superar a Avatar para convertirse en la película más taquillera de la historia, pero posteriormente Avatar volvió a reestrenarse y volvió a superar a Endgame, consolidándose como finalmente, ¿no? La película más taquillera de la historia, al menos de momento. Veremos a ver, porque se viene entre el final de este año y el año que viene se vienen eventos mastodónticos, empezando por la tercera entrega de la franquicia de James Cameron, porque si bien la primera película es la más taquillera de la historia, la secuela es la tercera película más taquillera de la historia, superando los 2 billones. Si no recuerdo mal, la primera está en 2.800.000.000 y pico, o no sé si llegó a los 900 y pico millones. Si lo sabéis, me lo podéis dejar en comentarios. Mientras que la segunda entrega creo que llegó a los 2.200.000.000 y pico sin haber tenido ningún reestreno la segunda película. Y la verdad, chicos, de verdad, en el año 2009 fue una experiencia mágica. Nunca habíamos visto unos efectos especiales de tal calibre en una sala de cine, ¿no? Con ese 3D, ¿no? Que empezaba además por esos años. Y Avatar fue una de esas precursoras, ¿no? Del 3D, porque es que se prestaba para ello absolutamente, ¿no? Y bueno, la verdad que la historia era una historia sencilla, efectiva, pero que te atrapaba totalmente, ¿no? Cómo los seres humanos llegaban a Pandora, un planeta extraterrestre, y cómo el personaje protagonizado por Sam Worthington, ¿no? Que es el protagonista de esta historia, Jake Sully, pues vemos que es un hombre que está en silla de ruedas, ¿no? Y que bueno, pues a través de lo que va aconteciendo en la película, cada vez va formando más parte de la tribu nativa del planeta, que son los Na'vi, que son estos humanoides que todo el mundo conoce, son mega ya ultra archiconocidos, estos humanoides de unos entre 3 y 4 metros de largo, ¿no? Azules, con orejitas puntiagudas, los ojos muy grandes, ¿no? Y que, vamos, muy superiores físicamente a los seres humanos, ¿no? Y bueno, vemos que los seres humanos, pues en un principio, pues están ahí, pues para... Lo de siempre, ¿no? Siempre parece que están ahí por motivos benevolentes, para poder beneficiarse, pero de una manera pacífica, sin tener que dañar lo que es el ecosistema, ¿no? En este caso de Pandora, pero luego vemos que los seres humanos, como siempre, son implacables, no empatizan, solo piensan en ellos mismos y en sus propios beneficios e intereses, y ya sabemos que durante la película, pues, intentan arrasar con todo lo que es Pandora, con todo lo que es su ecosistema, toda la fauna, toda la flora, con toda la tribu de los Na'vi,
que, bueno, posteriormente descubriremos que lo que es la especie Navi está dividida en varias facciones, ¿no? Y la facción que descubrimos en la primera película es la denominada Omaticaya, que es la que está, pues, en los bosques, ¿no? En los bosques. Es que solo hablar de la película, de verdad, se me eriza la piel, chicos. Se me pone la carne de gallina con Avatar, porque me parece una preciosidad y me hace recordar a cuando la vi las primeras veces y de verdad que la disfruté lo más grande, lo más grande. Esa fauna, o sea, de verdad, con esos Viper Wolves, ¿no? Que eran pues esos lobos alienígenas. El Thanator, yo me quedé fascinado con el Thanator o Thanator, como vosotros preferáis que lo denomine, ¿no? Ese mastodonte no sé cuánto me dirá el Thanator, 15 metros, 10-15 metros, de 4 patas, pero que imponía absolutamente, ¿no? Vamos, el Apex era el depredador alfa, al menos en tierra. A nivel terrestre era el depredador alfa, ¿no? Esa mítica escena de persecución a Jake Sully del Thanator es una de las escenas que más me gustan de toda la película, que te dejan con más tensión. Como su mochila de la suerte, ¿no? Como el Thanator coge la mochila de la suerte, él consigue escapar, al final se tira por el acantilado, ¿no? Logrando escapar de él. Esa, la verdad que es una escena muy buena. Y cómo se introduce al Thanator, ¿no? Porque previamente el equipo de exploración que va a explorar el planeta de Pandora, de seres humanos que, ojito, mediante una tecnología revolucionaria, pues los seres humanos han podido traspasar lo que es la conciencia y la mente de los propios seres humanos a un Navi, bueno, un recipiente, ¿no? Que tiene el cuerpo de un Navi, ¿no? Y mediante pues unas cápsulas logran traspasar lo que es la mente del ser humano al Navi. Y bueno, es durante un tiempo limitado, ¿no? Y eso pues permite a los seres humanos poder explorar Pandora sin que se vean como una raza hostil, ¿no? Porque así la fauna del planeta o incluso los propios Navis pues no les van a ver como una amenaza, ¿no? Un concepto muy bueno, muy interesante, la verdad que me gustó mucho cuando vi la película. Y bueno, vemos que el primer grupo de exploradores, que además, aparte de Jake Sully, tenemos a Sigourney Weaver, ¿no? También, la actriz, mítica actriz, que bueno, ya habrá tiempo de hablar de Sigourney Weaver y de Alien y demás. Y vemos que se cruzan con unos titanoters, que son pues una mezcla de... Sí, son como los rinocerontes de Pandora, pero son muchísimo más grandes. Y tienen el pico, pero con forma de martillo, ¿no? O sea, son pues eso, unas bestias pardas absolutas. Y además están en manada. Y cuando vemos que un titanoter va justamente, como lo haría un rinoceronte, ¿no? Va a investir, va a prepararse para correr y embestir a Jake Sully, el rinoceronte, el titanoter, de repente se va corriendo y es cuando vemos, ¿no? Por la espalda como el Thanator de manera sigilosa se va acercando a Jake Sully y ahí es cuando empieza esa escena mítica de persecución, de verdad, de las mejores de la película. Pero bueno, luego toda la introducción de Jake Sully con los Navi, con Neytiri, cómo se van conociendo los dos, como al principio Neytiri evidentemente le rechaza absolutamente, le repudia, porque le ve pues eso como un traidor, porque no es uno de ellos de verdad a nivel biológico, ¿no? Y cómo van estrechando lazos conforme va pasando la película, hasta que incluso finalmente pues se hacen pareja, ¿no? Se hacen novios, todo lo que tiene que ver con la propia tribu de los Omaticaya, con Eywa, que es como su dios, ¿no? Y están conectados con Eywa mediante la flora de lo que es el planeta, mediante unas plantas con las que se pueden conectar mediante su pelo, ¿no? Que bueno, lo sabemos todos, ¿no? Que es como que se recogen así el pelo, lo conectan pues sí, con una especie de ramas y de cosas, y con eso pues elaboran un vínculo, ¿no? Con Eywa y es una maravilla. Y también esta es la manera que tienen de poder
bueno, no amaestrar, sino domar a lo que son las bestias de Pandora, como el propio Thanator, o bestias aladas, que son otras de las escenas más apoteósicas de la película, los Banshees, ¿no? Que son estos pterodáctilos de Pandora, ¿no? Los podríamos llamar los pterodáctilos de Pandora, aunque evidentemente no se asemejan mucho en cuanto a diseño a pterodáctilos, pero sí, pero hacen las veces de pterodáctilos, de estas criaturas aladas, ¿no? Que con las cuales, pues uno, cuando es un novato, tiene que hacer un rito de iniciación, ¿no? Para poder llegar a montar un Banshee, ¿no? Un Ikram, como lo llaman los propios Navis, los llaman Ikrams. Y ese momento, o sea, toda esa secuencia de Jake Sully, cómo consigue, ¿no? Montarse en un Banshee, cómo consigue al final dominarlo, ¿no? Y poder volar con él es una preciosidad. De verdad, es un escándalo absoluto. Y luego hablando del villano, interpretado por Stephen Lang, Quaritch, que bueno, es el típico, ¿no? El típico villano de manual, que es un veterano de guerra, que solamente cumple las órdenes, que le dicen los mandamases y ya está, ¿no? Y si tiene que arrasar con todo a su paso, pues arrasa. Y efectivamente es lo que pasa en la película. Bueno, y luego pues tenemos toda esa escena final, ¿no? Batalla épica entre los humanos con los mechas y toda Pandora, ¿no? Toda la fauna de Pandora, que ahí vemos a los Viper Wolves, vemos a los Titanothers, vemos a los Banshees, ¿no? Montados por los distintos Navis. Ya con Jake Sully establecido como Maticaya, porque evidentemente al principio de la película, pues se tiene que ganar su sitio ahí, como es normal, ¿no? Y hay muchas reticencias y demás, pero al final lo acaba logrando porque les hace ver que él también está en contra de los seres humanos y que las cosas que están haciendo los humanos no tienen cabida, ¿no? Son absolutamente crueles. Y vemos pues esa batalla epiquísima, ¿no? Y con Jake Sully montado no en un Ikram, sino en el gran Leonopteryx. El gran Leonopteryx, que es el Apex Predator del aire. El Thanator es el de tierra y el gran Leonopteryx es el de aire, ¿no? Que es lo que podríamos llamar, pues sí, o sea, él es el Quetzalcoatlus, ¿no? O sea, por poner una semejanza, si un Ikram o Banshee es un pterodáctilo, pues el gran Leonopteryx es un Quetzalcoatlus. Hablando sobre todo también de las dimensiones, o sea, el gran Leonopteryx caza Ikrams. O sea, imaginaos, ¿no? Las dimensiones que puede tener, o sea, es un mastodonte absoluto, o sea, es el Apex Predator absoluto. Y quien consiga domar y dominar al gran Leonopteryx se convierte en Toruk Magto, que es pues bueno, pues es una leyenda y Jake Sully pues consigue convertirse en Toruk Magto y durante la batalla final le vemos encima del gran Leonopteryx, o sea, es una cosa absolutamente increíble. Y bueno, la peli pues acaba con esa batalla final, ¿no? Evidentemente, entre Jake Sully y Quaritch, el malo, el cual está montado en un mecha, entonces es mucho más difícil acabar con él. Pero vemos cómo llega Neytiri montada en el Thanator, o sea, a nivel epiquísimo, y vemos cómo Neytiri y el Thanator se ponen a pelearse con Quaritch ahí montado en el mecha ahí. Una lástima que el Thanator acaba muriendo, ¿no? Debido a que el Quaritch le mete ahí varios navajazos y el pobre depredador pues no consigue sobrevivir. Pero entre Neytiri y Jake Sully pues consiguen acabar con Quaritch. Neytiri logra clavar una lanza en el corazón y acabar con la vida del villano. Al menos por ahora. Y vemos como al final de la película Jake Sully ya finalmente deja atrás ya su lado humano, su vida humana, para pasar ya a formar parte de manera íntegra, al 100%, formar parte de los Navi. Así que la verdad que de verdad, chicos, de manera maravillosa, tampoco quiero contar más cosas, yo creo que he hecho un buen resumen de la película, a mí me pareció una obra maestra en su día, sobre todo, claro, a nivel visual, es que a nivel visual no se había visto nada parecido, y bueno, ya sabemos de lo que es capaz James Cameron, ¿no? Uno de los mejores directores para mí, de lo que es la historia del cine.
a nivel personal. A nivel personal, James Cameron ha hecho varias de mis películas favoritas y de mis franquicias favoritas, ¿no? Entonces, Avatar está ahí sin ningún tipo de duda. Y bueno, y hablando de la secuela, ¿qué decir? De Avatar, The Way of Water, ¿no? O El sentido del agua. ¿Qué decir? Después de tantos años, ¿no? De tantos años esperando una secuela que parecía que nunca iba a llegar, constantemente que sí, que si no. Me acuerdo de toda esa década del 2010 al 2020, la cantidad de rumores, de especulaciones, de todo, ¿no? De todo lo que se hablaba del retorno de Avatar. Yo me acuerdo, años 2013, 2014, 2015, o incluso antes, que se hablaba de que iban a salir las películas, pero no acababan de salir. Y por fin en el año 2022, en diciembre del 2022, no sé si fue el 16 de diciembre, a lo mejor estoy hilando ya muy fino, pero ya por fin tuvimos ese estreno en cines de la secuela, la cual me encantó también, chicos, me encantó porque James Cameron, de manera muy inteligente, supo continuar con la base que le funcionó en la primera película y expandirla, ¿no? Absolutamente con el lore. A mí todo lo que tenga que ver con lore, con historia en general, a mí es lo que más me fascina. A mí me encanta zambullirme en los mundos o en los universos de las películas, de las series, de los videojuegos, de los libros, los cómics. A mí me encanta saber más, cada vez más. Y cómo expandió, ¿no? En esta segunda película con otra facción, otra tribu de Na'vi, ¿no? En este caso los Metkayina, que son la facción del agua, ¿no? La tribu del agua. Increíble. Introduciéndote nueva fauna, ¿no? Evidentemente la fauna marina. Entre los cuales, pues, los más destacados son los Tulkuns, ¿no? Que son esta especie de ballenas de Pandora. Son las ballenas de Pandora, que al principio te las venden como que son malos y demás, pero al final vemos que los pobres fueron víctimas de, cómo no, los seres humanos que querían extraer ay, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, caltrita o deltrita o algo así, bueno, una especie de, pues de mineral, bueno, algo, un liquidillo, ¿no?, que está dentro de los tulkuns, que permite, pues, otorgar más vida, si no recuerdo mal, o rejuvenecer o algo así a los seres humanos. Y evidentemente que vale miles de millones, y bueno, todo este tipo de cosas que sabemos que siempre persiguen los seres humanos, sin ningún tipo de piedad, ¿no? Acabando con la vida de muchísimos tulkuns. Tenemos a un tulkun protagonista que es Payakan, que mola muchísimo, porque encima tiene una historia muy trágica, ¿no? Porque perdió una aleta, ¿no? Después de una de estas incursiones de los seres humanos, que acabaron con su familia también y demás. Y Payakan, pues es uno de los pocos Tulkuns que quedan y está solo, vaga solo, además se cuentan historias de él negativas, ¿no? En plan de que se ha vuelto muy agresivo, que ataca a todo el mundo, que... Vamos, se le ha dejado completamente de lado a Payakan, ¿no? Y bueno, vemos pues cómo los Tulkuns pues tienen una relación muy estrecha con la tribu Metkayina, ¿no? Y cada cierto tiempo, pues los Tulkuns vuelven bueno, van de viaje, por así decirlo, hacia las aguas donde viven los Metkayina, y allí pues tienen reuniones, ¿no? Donde además se hablan, sí, chicos, o sea, los Tulkuns encima, otra característica muy importante que tienen es que son criaturas súper, mega, hiper, ultra inteligentes que tienen la capacidad de intercambiar conversaciones con los Na'vi, ¿no? Entonces, los Tulkuns los podríamos poner al nivel de lo que son los Na'vi o los seres humanos en cuanto a inteligencia, si no más, si no incluso más, pueden llegar a tener, ¿no? Y vemos pues escenas muy emotivas, ¿no? Muy bonitas, de cómo los Tulkuns se reúnen con la tribu Metkayina, cada uno con su Tulkun correspondiente, porque cada miembro de la tribu tiene a su propio Tulkun, ¿no? Y es maravilloso. Y bueno, vemos como en esta película, pues tanto Jake Sully como Neytiri ya tienen hijos. Y madre mía, y uno de los hijos se logra quedar con Payakan.
Y madre mía, chicos, de verdad, una locura todo el tema de los hijos, porque, bueno, este hijo que os acabo de comentar es el hijo menor, pero luego tenemos el hijo mayor, que es, el hijo mayor se podría decir que es el típico hijo mayor perfecto, ¿no? Que es muy protector, que lo hace todo bien, pero que es muy buena persona, y siempre mira hacia los demás, ¿no? Siempre mira por los demás, intenta ayudar a todo el mundo, siempre defiende a sus hermanos, ¿no? Porque bueno, evidentemente, como todos los jóvenes, ¿no? Pues hay piques entre los jóvenes pertenecientes a la tribu Metcallina y a los de la familia de Jake Sully y Neytiri, ya que, debido a que los seres humanos proceden a arrasar otra vez, incluso más, con la tribu Omaticaya y con todo lo que tenía que ver con ellos, pues Jake Sully llega a la conclusión de que hasta que no se vayan de ahí, no se muden, los seres humanos van a arrasar con todo y lo que quieren es a Jake Sully. Entonces proceden a irse con otra tribu, y en este caso la tribu Metcallina, y igual pues se tienen que adaptar a sus costumbres, porque no tienen nada que ver. Unos están acostumbrados a lo que son los bosques, los cielos, ¿no? De Pandora, y otros al agua. Entonces se tienen que adaptar a las tribus o sea, a las costumbres de la tribu del agua, y domando a las criaturas acuáticas, y son escenas de verdad que maravillosas. Imaginaos, si la película de 2009 ya tenía unos efectos especiales increíbles, pues la secuela de 2022, ¿qué vamos a contar, no? De los mejores efectos especiales que se han hecho, y ahora en el día 19 se estrena la tercera parte, pues vamos a alucinar, ¿no? Absolutamente. Y bueno, vemos que retorna el villano de la primera película, ¿no? Quidditch, y diréis, ¿pero cómo puede ser? Bueno, si alguien no habrá visto la peli, yo supongo que la mayoría de gente que veáis este vídeo habréis visto ya la secuela de Avatar en 2022. ¿Cómo puede ser que vuelva si murió, ¿no? Si murió en la primera película. Pues como os he dicho, con el proceso de trasladar la conciencia y la mente desde un cuerpo humano hasta a un cuerpo Navi, a un recipiente, por así decirlo, un recipiente que es un cuerpo de Navi, pues así es como lograron trasladar la mente de Quidditch pues a su correspondiente Navi, ¿no? Y todo esto sucedió también como, como a precaución en caso de que muriera, como así acabó siendo, ¿no? Al final de la primera película. Entonces, pues vuelve otra vez, ¿no? Lo que pasa que ahora, pues bueno, sus compis, ¿no? Pues todos son navis, y entonces pasan más desapercibidos y logran infiltrarse de una mejor manera que de lo que le hicieron en la primera película, ¿no? Y a raíz de eso, pues así es como consiguen acabar con la tribu Maticaya, ¿no? Todo el ecosistema y demás. Y por eso la familia de Jake Sully y de Neytiri, pues se tuvieron que mudar con la tribu del agua, con los Metcallina. Y bueno, también descubrimos que Quidditch tiene un hijo, ¿no? Tiene un hijo que además es un ser humano, evidentemente, ¿no? Pero que vive con los Navi, vive con los Navi. Nació allí y se quedó allí. Y bueno, y se encarga de estar siempre con los Navi, de ayudar a la familia de Jake Sully y de estar siempre con ellos durante toda la película. Pero bueno, tampoco me quiero extender más. La segunda también, ya os digo, me parece maravillosa. Hay secuencias acuáticas de verdad que te dejan perplejo. Una de las hijas de Jake y Neytiri resulta ser, bueno, una de las hijas, a ver, entre comillas, porque forma parte de la familia, pero en verdad es hija del personaje de Sigourney Weaver. Es que es una movida también. Esto yo creo que es lo único que puede liar un poquito más a la gente, el tema de esta hija, que en verdad es hija del personaje de Sigourney Weaver, pero que es una Navi completa, ¿no? Y que está muy conectada con Eywa, está muy conectada con todo lo que tiene que ver con la flora, con la fauna, con toda la naturaleza de Pandora. Y vemos cómo consigue, pues mediante su conexión tan profunda, pues ayudar y resolver la papeleta en muchas situaciones de la película. Tampoco quiero dar más detalles porque me gustaría que lo vierais si no la habéis visto.
ya que ahora se estrena la tercera parte, pues os animo a que os veáis las dos primeras si no las habéis visto, y si las habéis visto, pues revisitarlas, porque de verdad que merece muchísimo la pena, aunque bueno, aunque sean prácticamente casi 6 horas de visionado, ¿no? Porque sabemos que las películas de Avatar son muy largas. Esta tercera creo que también sus 3 horitas va a tener, si no un poquito más. Pero bueno, lo veo lo más normal posible. Así que, bueno chicos, veremos a ver qué nos depara esta tercera entrega, en la cual vamos a descubrir una nueva facción, la facción del fuego va a ser en este caso. Veremos a ver, porque esta facción, por lo visto en los trailers y demás, vemos que es más agresiva, ¿no? Que va más a piñón, y que no es tan pacífica como puedan ser tanto la Omaticaya como la Medcallina. Así que veremos a ver esta facción del fuego, veremos a ver cómo la denominan en la película, y cómo es la villana, o al menos la coantagonista de la película, que sabemos que es la líder de esta tribu del fuego, y que va a estar junto con Quidditch, que sí, chicos, logra sobrevivir al final de la segunda película, no os digo cómo ni nada, y vuelve a salir en esta tercera película. Veremos a ver. Yo ojalá a nivel personal espero que ya se lo carguen ya en esta tercera película, porque creo que ya el personaje ya no da para más. Yo creo que ya se está rizando el rizo con este personaje, y molaría que ya de cara a la cuarta y a la quinta película, que es lo que tiene James Cameron en mente, hacer también una cuarta y una quinta, pues ya tengamos otro tipo de villanos, ¿no? Para variar también un poquito las historias y demás, ¿no? Y pues eso, las amenazas que pueda tener Pandora. Así que nada, chicos, dejadme en comentarios todo lo que penséis sobre las dos películas de la franquicia de Avatar, si os apasiona como a mí, si solo creéis que lo que la sustenta son los efectos especiales, si la veis sobrevalorada, porque hay muchísima gente que considera a estas dos películas que están sobrevaloradas, si tenéis muchas ganas por la tercera, si no, todo, dejádmelo en comentarios. Dadle al like, suscribíos, activad la campanita. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos y a cuidarse.